Dios le bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder estar acá una vez más en esta ocasión de forma virtual, pero poder llevar la palabra del Señor a la iglesia de Alfa y Omega de Villa de las Flores. Un saludo fraternal en Cristo Jesús. Entonces, siempre me gusta antes de comenzar poder adorar al Señor. Entonces, vamos a adorar al Señor con una canción, bendito sea el nombre de Jesús. Se llama El manto de tu gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice así. Espíritu del Santo Dios, ven a este presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Espíritu del Santo Dios, ven a este presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria. Ven y cúbrenos con el poder de tu gloria en este día. Visítanos, Señor, visítanos con tu poder, con tu gloria. Muéstranos la verdad de tu reino, Señor. Que tu espíritu, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, venga sobre nuestras vidas, oh Señor. A cada hermano, a cada hermana, en las circunstancias que están viviendo. Tú sabes cuál es su necesidad. Ven y habla su necesidad, ven y ministra, ven y danos nuevas fuerzas, ven y levántanos, ven y vivifícanos. En el nombre de Cristo Jesús, que tu presencia se haga notorio, Dios mío, en nuestro hogar, al ser escuchada tu palabra, a ser develado tus misterios, Señor. Tu presencia nos testifique, tu presencia nos cubra con tu poder, oh Señor. Ven, cúbrenos con poder de tu gloria, cúbrenos. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Bien, amados, pues vamos a estar buscando la palabra del Señor para compartir el alimento espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús a través de su santa palabra. En el libro de Tesalonicenses, en el capítulo número 1, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 10, bendito sea el nombre de Jesús, todo este capítulo 1. Y vamos a ver qué enseñanza maravillosa tiene el Señor para nosotros en este día. Gloria a Dios. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones y acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis, como os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, te alabamos una vez más, Señor, y te rogamos que nos hables, Señor, que tu palabra, Señor, podamos entenderla, Señor, con sencillez, que nos deje un corazón sabio y entendido, Señor, no solo para comprender lo que está escrito, Señor, sino que implica esto para nuestras vidas, Señor, y para el momento en que estamos viviendo. Edifica y fortalece nuestra fe, danos discernimiento, entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús, y ministra a nuestras necesidades, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, lo primero que quiero hacer es pues compartir un poquito, hablar un poco acerca de los tesalonicenses, cómo llegó el evangelio a ellos. En el segundo viaje misionero de Pablo, pues Pablo llega a Macedonia. Tesalonicense es la ciudad más importante, es el puerto también de Macedonia, la provincia de Macedonia, y tenía alrededor de 200.000 habitantes y tenía una población judía también no pequeña, bendito sea el nombre de Jesús. Y Pablo, llevando el evangelio en su segundo viaje misionero, pues va a distintas partes y llega allí a Tesalónica, bendito sea el nombre de Jesús. Y siempre él trata, en primer lugar, de llevar el evangelio a el pueblo judío. Y un poco nos puede informar un poquito sobre qué estaba ocurriendo o cómo fue esto. Lo podemos ver en el libro de los Hechos, en capítulo 17. Dice que Pablo, por 3 días de reposo seguidos, o sea, los sábados, estuvo llevando la palabra allí, contando, hablando acerca de que la esperanza que había en Cristo, que él era el Mesías, bendito sea el nombre de Jesús. Pero aquel grupo de judíos que estaban allí, pues rechazaron la palabra, y Pablo luego entonces se vuelve entonces al pueblo gentil y empieza a predicar la palabra a los gentiles, bendito sea el nombre de Jesús, y empieza a levantarse un pueblo con algunos judíos que también se convierten y empiezan a crecer, aceptan al Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Y sucede que los judíos, celosos de lo que estaba pasando, pues se levantan entonces contra Pablo y empiezan a perseguir a Pablo, y Pablo tiene que huir de Tesalónica, y está el tiempo que dedica a la iglesia, a la recién fundada iglesia de Macedonia, es alrededor, 3 días de reposo, 3 semanas y un tanto más que le dedicó a los gentiles, pues aproximadamente un mes y alguito estuvo él allí predicando, y tuvo que huir entonces. Y fue entonces hasta Berea, bendito sea el nombre de Jesús, donde había otro grupo también de judíos, y allí le predica. Pero en este caso los bereanos, o sea, los de Berea, eran más prudentes, más sabios, más mansos, y escucharon y escudriñaron lo que Pablo le decía, a ver la verdad de lo que él decía. Pero nuevamente se enteraron que estaba ahí Pablo, los judíos que lo habían perseguido en Tesalónica, y fueron allá también a perseguirle, y tiene entonces él que huir nuevamente, bendito es el nombre de Jesús, se va a Atenas, y luego en una de estas pues manda entonces a Timoteo a que vaya a ver a esta iglesia que se fundó en Tesalónica, para que le rinda informe de cómo están preocupados por la circunstancia o la vida espiritual de los creyentes en Tesalónica, pues él había sufrido esta persecución, los había dejado y solo había tenido tiempo para darle los rudimentos de la fe, las cosas más esenciales de la fe a los tesalonicenses, y entonces manda allí a Timoteo, y estando ya, regresa, Pablo a Corinto, y estando ya en Corinto, entonces recibe a Timoteo y le da un informe de cómo están las cosas en Tesalónica, y entonces Pablo escribe esta carta entonces de Primera de Tesalonicenses en respuesta a las inquietudes que tenían
los tesalonicenses por el informe que había dado Timoteo. Entonces así es que este es el contenido por esto de Primera de Tesalonicenses. Entonces vamos a ver en el capítulo 1, trata un poco del gozo que siente Pablo porque han perseverado los tesalonicenses en medio de una gran tribulación, una gran persecución que se desató cuando Pablo empieza a predicar el Evangelio por parte de los judíos, bendito sea el nombre de Jesús, que eran los que se estaban oponiendo fundamentalmente al mensaje de Pablo. Pero bueno, si revisamos un poco lo que estuvimos leyendo, vamos a ver que vamos a encontrar elementos diversos, de diversos momentos en que estuvo del desarrollo del mensaje evangelístico y el crecimiento y la fundación de la iglesia tesalonicense, y se encuentran elementos del principio y del final. Yo traté más o menos de organizarlo de la siguiente manera. Vamos a ver los elementos de cuando Pablo, lo que ocurre o las circunstancias cuando Pablo le está predicando el Evangelio, luego cómo ellos reciben el Evangelio, luego el fruto, el resultado del Evangelio, y luego la opinión o lo que piensan los apóstoles, o en este caso Pablo, acerca de lo que ha estado pasando en Tesalónica. Entonces, traté de organizarlo y así lo vamos a estar entonces viendo en el día de hoy. Bendito es el nombre de Jesús. Lo primero que podemos ver es del versículo 9. ¿Cuál era la condición inicial en que estaban los tesalonicenses? Recuerden que había parte de la iglesia tesalonicense eran judíos y otra parte, quizás la mayor parte, eran gentiles. Bendito sea el nombre de Jesús. El versículo 9 nos dice de que este grupo numeroso se había convertido de los ídolos al Dios verdadero. Entonces, evidentemente, pues eran idólatras. Bendito sea el nombre de Jesús. Y donde hay idolatría, pues bueno, hay atadura espirituales, hay opresión espiritual, bendito sea el nombre de Jesús, pero aún así el evangelio que predicó Pablo, el mensaje llegó en tal poder, bendito sea el nombre de Jesús, que se quitaron las vendas de los ojos de aquella persona. Recordemos que la Biblia nos dice que hablando del diablo, que el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a las personas para que no les resplandezca el evangelio, bendito sea el nombre de Jesús. Pero en la manera en que van estos siervos de Dios a llevar el mensaje allí, bendito sea el nombre de Jesús, son rotas las ataduras, las cadenas que tenían aquella gente espiritualmente, y les son abiertos los ojos al evangelio y pueden entender y aceptar a Cristo y pueden convertirse de las tinieblas a la luz admirable y pueden salir de la idolatría. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, segundo lugar, quisiera analizar que ya en el versículo 5, fíjese lo interesante que nos dice el versículo 5, cómo llega el mensaje o el tipo de mensaje que predican los apóstoles a los tesalonicenses. Vamos a leer el versículo 5, dice así, dice, pues nuestro evangelio, fíjese cómo está diciendo Pablo, nuestro evangelio, porque al parecer habían otras personas que predicaban un evangelio diferente, pero el evangelio puro que estaba predicando Pablo y los que lo seguían, fíjense las características que tenía, y esto nos puede ayudar a nosotros a clasificar el tipo de evangelio que estamos viviendo o el que estamos predicando también. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor. Bendito sea el nombre de Jesús. Todo este versículo 5 nos describe el tipo de mensaje y el tipo de gente que llevaban el mensaje a los tesalonicenses y por qué tuvieron éxito. Bendito sea el nombre de Jesús. En primer lugar, el evangelio que se predicaba, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, tenía el mensaje correcto, bendito sea el nombre de Jesús. Sabemos que era un mensaje correcto porque hubo un impacto, un resultado en la vida de los tesalonicenses que escuche esto hermano, a pesar de que ellos sufrieron y estaban sufriendo en el momento que le escribe Pablo, una gran tribulación, una gran persecución, una gran oposición, bendito sea el nombre de Jesús, para que ellos no permanecieran, sino que se retiraran, se apartaban. Aquella iglesia que era nueva, aún ellos permanecían firmes, bendito sea el nombre de Jesús, porque se le había predicado un evangelio puro, un evangelio como corresponde, bendito sea el nombre de Jesús. El mensaje era claro. ¿Qué mensaje predicaba Pablo? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿De qué le estaban hablando? Hay algunos elementos que nos pueden indicar esto, bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese en el versículo 10 cómo nos dice algo de este mensaje que predicaba Pablo, bendito sea el nombre de Jesús. Dice, desde el 9 dice que se convirtieron
de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Evidentemente el mensaje que le habían llevado a los tesalonicenses incluía el mensaje de el arrepentimiento por los pecados, que siempre estaba incluido, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, la resurrección de Cristo y que Él iba a venir para librarlos, bendito sea el nombre de Jesús, de la ira venidera. Fíjate, esperar de los cielos. En ese corto tiempo, ellos pudieron predicar hasta la doctrina de la venida del Señor y cómo lo iba a librar de la ira venidera. Bendito sea el nombre de Jesús. Y como se le estaba predicando el evangelio puro, correctamente, que los ayuda a ellos a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de abajo, pues ellos podían, en medio de la persecución de lo que estaban viviendo, permanecer firmes, porque saben que su vida no estaba aquí en la tierra, que ellos son ciudadanos del cielo y que ellos, su expectativa, lo que están esperando es al Señor que viene del cielo para librarlos de la ira venidera. Es un poco que nos corrige un poco a nosotros en el tiempo que estamos viviendo, pues a veces el mensaje que nosotros predicamos a la gente no es este que predicó Pablo. A veces predicamos el mensaje de los beneficios que nos puede dar el Señor a nosotros. Ven a la iglesia que el Señor te puede sanar. Es verdad que Dios puede sanarnos. Pero el principal propósito, el principal motivo por el cual predicamos el Evangelio es para que sean salvos y sean libres de la ira venidera, que crean en un Cristo que ha muerto para perdón de pecado, pero que ha resucitado para darnos vida nueva. Que somos ciudadanos del cielo, es el evangelio que tenemos que predicar, no un evangelio de beneficio de esta tierra, sino un evangelio de beneficios de allá del cielo, de donde esperamos al Salvador, bendito sea el nombre de Jesús. A veces le predicamos, ven que el Señor te va a prosperar o te va a ayudar esto, lo otro, aquello. Sí es verdad que Dios puede hacerlo, pero puede que Dios se tarde en hacerlo. Entonces tenemos gente que a veces se apartan de Dios. Tenemos gente que a veces se decepciona o que está en un tiempo y luego retrocede, y en parte es porque no se le ha predicado el mensaje del Evangelio, como decía Pablo, nuestro Evangelio, el Evangelio de Jesucristo como debe de ser. Donde quiera que Cristo iba, y a los apóstoles también los instruyó, dice, cuando vayan al lugar que vayan, háblenles así, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es verdad que Dios puede hacer lo demás, pero eso es una añadidura. Hablemos lo que Él nos mandó a hablar, porque la Biblia dice que Dios honrará a los que lo honran. Nosotros honramos a Dios cuando nosotros predicamos lo que Él nos dijo que predicáramos, no lo que nosotros pensamos que debemos de predicar. Y entonces Pablo, al predicar el mensaje correcto, pues tenía el resultado esperado. Gente que de verdad estaban cimentadas y estaban fundamentadas en Cristo, en la roca eterna, aleluya, y ahí podían permanecer firmes. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, cuando nos encontremos con la oportunidad que Dios nos dé de hablar de Cristo a alguien, y si tenga una necesidad X, cualquiera, usted le puede hablar y decirle, sí, Dios puede ayudarte en esa necesidad que tienes, pero el principal problema que tú tienes es que no tienes a Dios en tu corazón, es que necesitas perdón de pecado. La principal enfermedad, el cáncer más grande, es el pecado que destruye al ser humano y destruye nuestra relación con Dios e impide que el día que nosotros partamos de esta tierra podamos ir al reino de los cielos. Tenemos que redirigirlos de su necesidad terrenal o básica que tienen, a la necesidad fundamental, la de conocer a Cristo, el cual murió y resucitó para librarnos a nosotros de la condenación eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento, para que desde el principio sembremos una semilla de un evangelio verdadero, de un evangelio puro como está escrito. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué más vemos en este versículo que estuvimos hablando? Fíjense que el versículo 5 de cuando le predica el evangelio a los tesalonicenses dice, no solamente les hablamos en palabras, sino que hubo demostración de poder y del Espíritu. Esto habla de que el Espíritu Santo iba confirmando la palabra con señales y milagros, con los diversos dones para edificar la iglesia. Y eso un poco a veces escasea. Bendito sea el nombre de Jesús en estos tiempos. Hay veces que predicamos la palabra y es una palabra seca o desde el punto de vista intelectual, o está correcto desde el punto de vista intelectual o teológico, pero falta a veces el respaldo del Espíritu
Espíritu Santo. ¿Y por qué está faltando esto? ¿Por qué a veces no tenemos tanto resultado como tuvo Pablo, que en un mes y alguito, o prácticamente un mes, quedó fundada una iglesia, bendito sea el nombre de Jesús, y estaban firmes en medio de las persecuciones? Aleluya. ¿Por qué tenían tantos resultados y no tenían los medios que hoy tenemos? No tenían internet, no tenían equipos de música, no tenían templos tan organizados como lo tenemos hoy, pero el evangelio corría y se difundía por toda Asia, por todos aquellos lugares. Y la diferencia está, la podemos ver, bendito sea el nombre de Jesús, en la vida de comunión que tenía aquella gente. Que aquella gente no iban, sino iban respaldados por el poder de Dios. Tenían una íntima comunión con el Espíritu Santo. Podemos analizar esto en el libro de los Hechos. Hay una circunstancia en que vienen a ver a los apóstoles y le dicen, que porque había un disturbio en la distribución de los bienes a la viuda de los griegos, y se acercan allí a los apóstoles y le dicen, ayúdanos a resolver este problema. Y Pedro le dice, no es justo que nosotros abandonemos la oración y la palabra para ir a servir a las mesas. Escojan pues 7 varones llenos del Espíritu Santo y que sean ellos los que atiendan a las mesas, y nosotros persistiremos, esta es una clave, persistiremos en la oración y la palabra. Y esto lo vemos también en la vida de Cristo, cómo venían multitudes a ver a Cristo, pero él dice que él huía. Lucas creo que capítulo 5 nos habla de esto, dice que él se escondía de la gente para tener intimidad con el Padre, para orar, para buscar de Dios. Y hoy quizás una falta de la demostración del espíritu de poder es la falta de intimidad que a veces tenemos nosotros como predicadores o como sencillo creyente, que se nos da la oportunidad de predicarle a alguien, de hablarle. Es la falta de intimidad con Dios. Cuando tenemos abundante intimidad con Dios, cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, podemos dar una palabra, pero también el Espíritu confirma con milagros y señales la palabra dada. Que Dios nos ayude a ser temerosos de Él, que Dios nos ayude en estos últimos tiempos. Recuerde que en los últimos tiempos mucha gente será engañada, que vendrán falsos predicadores y engañarán a muchos, y habrán señales y milagros falsos, porque la gente se asombra con cosas sobrenaturales. ¿Cuánto más el Dios que hizo los cielos y la tierra, aleluya, respaldará su palabra con cosas extraordinarias? Pero necesitamos pasar tiempo con Dios, buscar a Dios, para que el Espíritu nos guíe a dónde tenemos que ir, ponga su palabra en nuestra boca y respalde con señales y milagros. Como dijo Pablo en el libro de Corintios, dice, porque no fuimos a vosotros con vana sabiduría humana, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Que la fe esté fundada en el poder de Dios. Entonces, que la gente cuando vengan a Cristo digan, no, yo fui a esa iglesia y voy a esa iglesia porque ay, qué bonito, canta muy bonito, la gente son muy bonitas. No, es porque la gente diga, porque allí yo percibí, yo sentí, yo tuve una demostración del poder de Dios, porque se me habló la palabra, pero Dios también respaldó con su poder, para que la fe de los oyentes esté basada en el poder de Dios y no en nuestra sabiduría humana. Hoy abunda mucho eso, la sabiduría humana. Necesitamos lo que viene de arriba, y eso implica de que tenemos que gastarnos en la presencia de Dios, que Dios nos unja hasta los huesos y unja nuestras palabras de tal manera que surta un efecto y que iglesias se levanten, que misiones en distintas partes, que la gente se convierta verdaderamente y venga lo que venga, permanezcan en Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice también, fíjese, se predicó la palabra correcta con demostración de espíritu y de poder. Y dice, en plena certidumbre, hablando de certidumbre de fe, ellos iban confiados, se veía en su vida que creían lo que estaban hablando. La gente nota cuando nosotros, ¿de qué estamos llenos? Nota si de verdad estamos creyendo en Dios o estamos hablando un mensaje mecánico, religioso. Eso se nota, mi hermano. Entonces, que Dios nos llene de esa fe para poder predicar la palabra. Y al final del versículo dice, movidos por amor. Dice, fuimos entre vosotros, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Lo que los movía a ellos era el amor primeramente a Cristo y el amor por las almas que están perdidas. En estos días yo viajaba a algún lugar a ayudar, a apoyar a algún hermano, bendito sea el nombre de Jesús, predicando en su iglesia.
y en algunos momentos en la noche que regresaba, veía así en medio de la oscuridad del valle así de México, veía así tantas luces, y decía, me imaginaba como que cada luz representaba un alma. ¿Cuántas almas hay perdidas? ¿Cuánta gente está perdida en las tinieblas, en la oscuridad? ¿Y qué estamos haciendo tú y yo? Cuando Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, nos dijo que vayamos y anunciemos el Evangelio. Y esto que estamos esperando la venida del Señor, y el Evangelio tiene que ser predicado hasta lo último de la tierra. Y Dios un día nos va a pedir cuenta de si nosotros pudiendo hacerlo no lo hicimos. Nos va a pedir cuenta de nuestra vida. Y el Evangelio no es para si podemos o tenemos tiempo o queremos. La Biblia dice, id y predicad el Evangelio. Está en imperativo. Tenemos que predicar el Evangelio. Él nos está mandando que vayamos y anunciemos el Evangelio glorioso. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, pues Pablo predica el Evangelio, les habla, Dios lo usa con poder, respalda, milagros extraordinarios empiezan a suceder. Bendito sea el nombre de Jesús. Y empiezan a convertirse los griegos y algunos judíos se convierten también. Y vamos a ver entonces ya el Evangelio se predicó. Ahora vamos a ver cómo reciben el Evangelio los tesalonicenses. Pues vamos a ver a partir, bendito sea el nombre de Jesús, del versículo 6, vamos a ver algo que nos dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Vemos cómo aquella gente, los tesalonicenses, eran una buena tierra, como habla la parábola del sembrador en Mateo 13, porque la palabra cayó en buena tierra, porque en medio de tribulación recibieron la palabra y dice, con gozo, aleluya, del Espíritu Santo. Y vemos que luego se dieron los frutos abundantes de esta semilla que fue sembrado en ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué lo sabemos? Y estamos hablando de Mateo 13. Recordamos, aleluya, que en Mateo 13 habla de varios lugares donde cae la semilla. La semilla representa la palabra que es sembrada y los distintos terrenos representan el tipo de corazón o la actitud del corazón de cada persona. Y dice que parte de la semilla, en Mateo 13 habla, dice, cayó junto al camino y las aves del cielo le comieron. Representa a aquella gente que se le habla la palabra de Dios, pero tiene su corazón como que endurecido y el diablo quita la palabra de su corazón. Y luego dice que hay semilla o palabra que cae en pedregales, bendito sea el nombre de Jesús. Y dice que brota rápidamente, pero no tiene raíz profunda. Y cuando sale el sol, y habla de que este sol dice que quema a estas, hace que se sequen estas plantas que nacieron rápido. Dice, y esto representa, dice, cuando viene la persecución, el sufrimiento, la angustia, como una tribulación por causa de su nombre, pronto se van, se apaga su fe, se apartan, bendito sea el nombre de Jesús, porque no tenían raíz en sí mismo, era de corta duración, bendito sea el nombre de Jesús, no eran profundas las raíces, pero no fue el caso así de los tesalonicenses. Se levantaron las persecuciones, se levantaron los problemas, pero ellos habían enraizado rápidamente en Cristo, porque eran como el tercer o el cuarto terreno del que habla Mateo 13, donde dice que la buena tierra es donde cae la semilla y da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces aquella gente era buena tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Recibieron en medio, independientemente de las circunstancias, con gozo la palabra. Y fueron capaces de experimentar esto, sufrimiento por causa de Cristo, y permanecer en Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. En un corto tiempo, ellos se enraizaron profundamente. Ellos absorbieron todo lo que Pablo le habló. Atendieron prontamente la palabra y se afirmaron. Qué contraste a veces con nosotros que a veces llevamos años en el Evangelio y se nos predica la palabra y palabra y palabra y estamos ahí cuando viene la prueba, cuando viene la circunstancia difícil. A veces claudicamos rápidamente o queremos renegar o nos quejamos. Y aquella gente en tan corto tiempo, sus raíces se hicieron profundas.
se afirmaron en Cristo, se enraizaron en Cristo. Que Dios nos ayude, bendito sea el nombre de Jesús. Sobre todo en este tiempo que estamos pasando, quizás a usted le ha llegado el momento difícil y es tiempo de enraizarse, más Dios. Quizás ha experimentado la muerte de un familiar, quizás usted mismo la enfermedad con todas estas cosas del coronavirus, aunque hay otras cosas, hay crisis económica, hay problemas familiares, tantas circunstancias adversas. Pero lejos, si de verdad eres buena tierra, lejos de apartarte, es tiempo de afirmarte, es tiempo de aumentar tu intimidad con Dios, es tiempo de alimentarte más de Dios, es tiempo, aleluya, de que des fruto, bendito sea el nombre de Jesús, porque para eso hemos sido plantados en Cristo, para que demos fruto y fruto de abundancia, así dice Juan capítulo 15, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Al ratito vamos a ver de qué fruto vemos que los tesalonicenses abundaron, fueron buena tierra. Pero quisiera hablarle un poquito sobre las circunstancias que estamos viviendo relacionado con con la tribulación, la persecución que pasaron los tesalonicenses en ese tiempo. Cómo con gozo ellos recibieron la palabra en medio de tribulación y se enraizaron más y más. Lo que quiero hablar un poquito sobre algo que ocurrió al principio de los tiempos. Bendito sea el nombre de Jesús. En Génesis 4, le invito rápidamente a buscar, vamos a buscarlo allá en Génesis 4. Algo que pasó allá, pero que tiene relación con esto. Gloria al nombre de Jesús. Nos dice, nos trae un consejo para el tiempo presente. Génesis 4, los últimos versículos. Aleluya. Versículo 26. Dice así. Vamos a empezar del 25. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo